Listo. Entonces, vamos a arrancar. La clase pasada avanzamos en, avanzamos en em, la definición de qué es un estimador. Arrancamos en la definición de los errores muestrales e hicimos unos cuantos pasitos en ese sentido. Entonces recuerde que, y quisiera arrancar por aquí, simplemente para darles contexto y que todos estemos en la misma, y que todos estemos en la misma página. La clase pasada dimos un ejemplo que a mí me parece muy importante porque se lo ayuda a ubicar uno bastante en esto. La clase pasada dijimos, ok, consideremos el promedio poblacional, el parámetro de interés. El parámetro de interés es mu, o sea, el promedio de la población. Claramente, claramente, este valor de mu, este valor del parámetro es desconocido. Uno no tiene ni idea de qué es. ¿Por qué? Porque no hizo el censo. Pero lo que sí sabemos es que es una cantidad fija desconocida, es una cantidad fija, es un valor, es una cantidad, es un valor. Obviamente desconocido, no sabemos cuánto da porque no hicimos el censo. Entonces lo que dijimos, ok, la forma más natural, la forma más obvia, lógica de estimar mu, de estimar el promedio de la población, es por medio del promedio muestral. Entonces, el estimador, hicimos toda una disertación acerca de esto, el estimador, y hago énfasis en la terminación, dijimos que es X barra mayúscula, dijimos que es X barra mayúscula, y es X barra mayúscula que clara, es muy fácil. ¿Qué hace uno para calcular el promedio de la muestra? Pues uno suma todos los valores y divide entre 1/n. Es decir, coja toda la muestra aleatoria, súmela y divida entre 1/n. Pero entonces vamos a parar aquí por un segundo y vamos a reflexionar un poco lo que veníamos diciendo. Este X barra, este estimador, es una variable. O sea, esto no es una cantidad, esto no es un numerito, no. Este X barra, mire que coge la muestra aleatoria y la muestra aleatoria, recuerde que la habíamos definido como el conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, es decir, el conjunto de variables que representan lo que yo podría obtener al observar los datos. Recuerde que el X1 mayúscula es el valor que yo podría observar a la hora de observar, a la hora de medir el primer individuo. X2 mayúsculas es el valor que yo podría obtener al observar el segundo individuo, etcétera, etcétera. Entonces, este estimador es una variable porque depende de la muestra aleatoria, es decir, depende de los valores que aún no he observado, de las posibilidades de lo que yo podría observar. Y lo que decíamos la vez pasada, una forma de entenderlo fácil era, hicimos toda esta discusión, nosotros nos podríamos imaginar ese estimador como, si usted quiere, como una base de datos. Es decir, imagínesela como todos los posibles valores que podría asumir el promedio. Entonces, imagínese que usted tiene la población y toma una muestra y calcula el promedio. Entonces, ahí hay un valorcito. X barra 1 minúscula, porque esto ya es un valorcito, es un valor chiquitico. Toma otra muestra aleatoria, observa los valores, hace las mediciones y calcula el promedio. Ese es otro posible valor. Toma la otra muestra aleatoria y vuelve a calcular el promedio. Ese es otro valor. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Este gran vector, esta gran base de datos, está constituida por todos los posibles valores. Está constituida por todos los posibles valores. Todos los posibles valores que puede asumir el promedio. Que puede asumir todos los posibles valores que pueden asumir, que puede tomar el promedio de la muestra, o sea, X barra. ¿Cuántos valores aquí hay por dentro? Muy seguramente son infinitos valores. ¿Por qué? Porque estamos considerando poblaciones grandes, estamos considerando poblaciones prácticamente infinitas. eh, um, entonces, la cantidad de posibilidades para el promedio es infinita. Es decir, aquí hay este X barra mayúscula, el estimador contiene todas las posibles opciones que podría asumir el promedio. Y un ejemplo que no discutimos la vez pasada, pero lo podemos discutir ahora. Yo me acuerdo un profesor en California que hizo una analogía muy interesante y me llamó mucho la atención y fue la siguiente, y es, este es un objeto que se llama contrafactual. Este es un objeto, usted dirá, pero ¿cómo así contrafactual? Este es un objeto lleno de posibles valores, o sea, que usted no ha realizado, que usted no ha observado, que usted no ha calculado, se los está imaginando. Es como un experimento de pensamiento como los que hacía Einstein en su momento, y es imaginar que aquí tengo una base de infinitos valores lleno de numeritos, pero que no he observado, que no he trabajado. Aquí, aquí Freider hace una excelente observación y hacia allá vamos. Ya ahorita la vamos a leer. Entonces, ¿cómo así que es un objeto contrafactual? Algo contrafactual es, piénselo como una posibilidad. Entonces, imagínese que, bueno, yo, Juan Camilo, voy a ir a la universidad, voy a ir a la Nacional. eh, entonces, este vector estaría lleno de todas las posibilidades, de todos los posibles caminos que me podrían llevar a la Nacional. Entonces, por ejemplo, una forma sería irme por la 26, otra sería por la 30, otra por la 53, en fin. Yo podría hacer una lista prácticamente infinita de todas las posibilidades que tengo para llegar de mi casa a la Nacional. Y de pronto salir aquí de la casa, coger la 26, luego empezar a coger cuadras aquí como secundarias y luego llegar ahí por la entrada de la 50. O puedo coger la 26, después la 53, luego por ahí por cuadras. O sea, como que hay infinitas posibilidades desde mi casa para llegar a la Nacional. Y yo me las puedo imaginar todas. Es decir, yo puedo hacer una lista de todas esas posibilidades, pero el hecho de que yo haya hecho toda esa lista quiere decir que yo ejecuté todas esas posibilidades. No. Es un objeto contrafactual porque ese objeto está constituido por muchos posibles valores del promedio y al final del día, cuando yo decida ir a la nacional y ejecute la acción, pues de todas esas infinitas posibilidades, ¿cuántas voy a hacer? Pues una sola, que es el camino que efectivamente cogí. Lo mismo es el promedio. El estimador está lleno de todas esas posibilidades. Es un objeto contrafactual porque ninguna de esas posibilidades las vimos. Al final del día, al final del día, cuando yo ya tome la muestra, al final del día, cuando yo ya decida ir a campo y tomar la muestra, es decir, cuando yo ya decida ir a la Nacional y coger el carro e irme para allá, va a haber, de todas esas infinitas opciones, va a haber una sola que ejecuté. Por eso es que hablábamos nosotros de una estimación. La estimación es uno de esos valorcitos.
Entonces mire que lo escribo con minúscula. Esa estimación ya es un valor tangible, ya es un valor real, ya es un valor calculado. Ya no es una posibilidad, es un valor ya listo, conocido. Cogí la base de datos, la sumé y le calculé el promedio. Entonces ya lo tengo. O sea, este es un valor que se conoce. Los demás son posibilidades que nunca los observé porque no me salió la muestra que me daba como resultado uno de esos promedios. Entonces, esta estimación ya es un valor, es un número y es un valor conocido. Ah, ok, esto lo discutíamos la clase pasada. Entonces, aquí Kevin hace un par de preguntas. Entonces, vamos a verlas. Dice, pero entonces nunca podríamos saber o conocer el valor real. ¿El de mu? No, el de mu no. El de mu no, porque no hice el censo. Jamás voy a poder saber el valor de mu a menos de que haga el censo. Número uno. Segundo, em, este X barra grande, este X barra grande, el X barra mayúscula es una variable, es decir, ese X barra grande contiene infinitos valores por dentro. Y al final del día, cuando yo ya voy a campo, cuando yo ya tengo la base de datos, calculo el promedio y eso me da un valorcito de todos los posibles que podría asumir el promedio. Eh, um, por eso hacíamos la gran diferencia entre qué es un estimador y qué es una estimación. El estimador es la variable que contiene todos los posibles valores que podría asumir el promedio, mientras que la estimación es ya ir a campo, coger los datos y calcular el promedio y ver el numerito, 36.18. Ahora, ¿por qué es tan importante entender estas dos cosas? ¿Por qué, por qué es tan importante hacer la diferencia entre estas dos cosas? Y la razón va a ser muy evidente, y la razón va a ser muy evidente en la clase de hoy. Aquí Antonio hace un comentario, vamos a verlo. Eh, um, Aquí Antonio dice, un ejemplo sería lo que hace el DANE con la población, em, en el que se censa el 100% de la población de Colombia, por ejemplo, lo que sería un dato, más, no lo llamemos un dato real, no, llamémoslo un parámetro. Aquí yo le doy un punto a Antonio y es, Antonio tiene razón en lo siguiente, y es que si yo hago el censo, y bueno, Antonio pensó en personas, pensó en el censo que hace el DANE, eso está bien. Ahí uno podría calcular el promedio de los ingresos, por ejemplo, de todas las personas, pero eso es un censo en el sentido poblacional de seres humanos, pero cuando yo hablo de censo no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Un censo es observar a todos los individuos que componen una población. Entonces, si los individuos son cosas, pues cosas, si son animales, si son instituciones. Bueno, este mu únicamente se puede calcular cuando se hace ese censo. Claro, aquí Juan hace una aclaración y es, ¿un censo también podría medir un objeto entonces? Claro, yo podría tener, por ejemplo, eh, mi población podría estar constituida, Juan, por todos los objetos de una línea de producción, por ejemplo, absolutamente todos, que pueden ser eh, incluso considerarse como infinitos, pues porque uno no se pone a numerarlos, es como el número de células en el cuerpo, uno no se pone a contarlas. Un censo sería observar cada uno de los artículos que se producen y ver si es defectuoso o no defectuoso, por ejemplo. Ese es un censo porque cogí absolutamente todos los individuos. Otro censo, ¿cómo sería? Instituciones. Ah, bueno, yo podría coger todas las instituciones de educación superior en Colombia, todas, que son muchísimas, y evaluar la característica que usted quiera, como, no sé, la acreditación o, bueno, lo que usted prefiera. O hay veces los censos no son posibles. Los censos pueden venir
un proceso de medición. Yo puedo medir, puedo pesar, puedo medir la temperatura, la longitud, la resistencia, eh, infinitas veces. Entonces ahí hacer el censo es imposible hacerlo. Eh, entonces, para concluir, mu es un valor desconocido, fijo, pero desconocido, que no se sabe por qué no se hizo el censo. X barra, el estimador, es una variable que contiene todas las posibilidades del promedio. Es un objeto contrafactual porque en últimas únicamente voy a conocer un solo valorcito de ese gran objeto, que es el que efectivamente calculé al tomar la muestra que me salió, al seleccionar la muestra aleatoria que me salió. Entonces, es muy importante hacer la diferencia por lo siguiente. Y es que, mire para dónde vamos. Claro, hacer la estimación es fácil. Si yo desconozco el promedio, entonces lo más natural es, pues, tome una muestra, calcule el promedio y esa es su estimación, punto. Ah, bueno, se estima en la población, como hacíamos en el ejemplo de la vez pasada, se estima en la población que el promedio de la temperatura de todas las personas es de 36,32 grados centígrados. Pues esa estimación está fácil. ¿Por qué? Porque simplemente sumó los datos y dividió entre n, punto. Ese es el valor observado. Ese fue el que me salió. Esa es mi estimación. Pero entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender, bueno, vamos a empezar a aprender cómo hago yo para calcular la incertidumbre relacionada con la estimación. ¿Cómo hago yo para saber si esa estimación es una estimación más bien precisa o no, o es exacta o no? ¿Cómo hago yo para empezar a cuantificar eso sabiendo que no tengo mu? Porque si yo tuviera mu, pues fácil, no tendría necesidad de muestras ni nada. Entonces, lo primero en ese camino para cuantificar la incertidumbre de una estimación es hacer lo que alguien ya acabó de sugerir. Hace un segundo, eh, um, creo que lo dijo, aquí está, Freider, es, si esto es una variable, si el X barra es una variable, entonces es perfectamente natural decir cuál es el promedio de esa variable. X barra, el estimador, es una variable. Entonces alguien me puede decir, ah, bueno, ¿y cuál es el promedio de esa variable? Resulta y pasa que esto es algo que a mí me sorprendió bastante cuando lo estaba viendo la primera vez y yo quedé como, ve, interesante, es lo siguiente, y es una primera propiedad del promedio muestral, y aquí estamos trabajando únicamente con el promedio muestral, no estamos trabajando con nada más que el promedio muestral. Una primera propiedad es, ¿qué pasa si yo le saco el promedio a esta variable promedio? Lo voy a escribir. Voy a sacarle el valor esperado, voy a sacarle el promedio al promedio muestral. Mire que lo escribo en mayúscula. Entonces usted tiene aquí un conjunto de todos los posibles valores que podría asumir el promedio. ¿Cuántos yo voy a saber en últimas? Pues uno solo. Pero bueno, aquí usted tiene un montón de valores, infinitos valores. Si usted le saca el valor esperado a ese promedio, eso le va a dar siempre, sin importar qué población sea, sin importar qué características esté usted estudiando, sin importar cuándo lo haga, si lo hace hace 100 años, si lo hace hoy o lo hace dentro de 100 años, el valor esperado de la variable promedio muestral es siempre el promedio de la población. No importa el tamaño de la muestra, no importa si es temperatura, si es ingresos, si son personas, si son instituciones, si es lo que sea, el promedio del promedio es el promedio. Suena chistoso, pero es así. El valor esperado, el promedio del estimador de la media muestral, siempre es el promedio poblacional. Entonces, alguien me puede decir, pero, pero, pero ¿cómo puede ser eso? O sea, si ni siquiera
Si ni siquiera conozco mu, si ni siquiera conozco todos los posibles valores que puede asumir el promedio, uno cómo puede llegar a concluir eso. No, y la demostración no es tan difícil. Hagámosla aquí súper rápido en un segundito. De hecho, esto es algo que se sabe hace muchos años. Hagamos la demostración muy rápido. El valor esperado de x barra, mire que esto es mayúscula, ¿no? Esto es una variable, por eso insisto tanto en qué es una variable y qué no. ¿Por qué? Pues porque yo el valor esperado lo calculo sobre variables aleatorias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso es reemplazar el x barra por su fórmula. Entonces, bueno, ¿cuál es la fórmula del x barra? Bueno, 1 sobre n por la sumatoria desde el primer valor en la muestra hasta el último. Mire que escribo x mayúscula. O sea, escribo la muestra aleatoria. Sume la muestra aleatoria y divídalo entre n. Recuerde que la muestra aleatoria representa lo que me podría a mí lo que yo podría observar a la hora de tomar la muestra. Ya real, ya realizada. Listo. Bueno. Este 1 sobre n es una constante. El n es conocido, pueden ser 10 individuos, 100 individuos, 1 millón de individuos, no importa. Cuando usted tiene una constante entre un valor esperado, vimos que hace un par de semanas, vimos que el, la constante se puede sacar del valor esperado, ¿no? Entonces me queda 1 sobre n y usted saca la constante del valor esperado y por dentro le queda la sumatoria. Ahora, si usted le incomoda ver la sumatoria ahí dentro de un valor esperado, imagínese esto. Esto es lo mismo que 1 sobre n por el valor esperado de... Bueno, ¿qué es esta sumatoria? ¿Qué es? Bueno, cojo la primera variable, es decir, lo que yo esperaría observar, no lo que esperaría, eh, el, el valor que representa lo que yo podría observar en el primer individuo, más x2 mayúscula, que es lo que yo podría observar en el segundo individuo, más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es la sumatoria. Súper. Ahora, aquí viene otra propiedad del valor esperado. No importa el tamaño de la muestra, no importa cómo sean las variables, el valor esperado de una suma es la suma de los valores esperados. Entonces me va a quedar 1 sobre n multiplicado por, y bueno, de alguna manera es como partir el valor esperado. Entonces le queda a uno valor esperado de la primera variable más valor esperado de la segunda variable más etcétera, etcétera, valor esperado de la última variable. Y ahora usted dice, ok, ¿cuál es el valor esperado de x1? ¿Qué es lo que se esperaría observar en el primer individuo? ¿Qué se esperaría observar en el segundo, en el tercero, en el cuarto? Bueno, como tenemos una muestra aleatoria, recuerde que una muestra aleatoria, nosotros la escribíamos así. Una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias, en términos matemáticos, que son independientes, idénticamente distribuidas de la misma población. O sea, todas vienen de la misma población. Entonces, este x1 es el valor hipotético de lo que yo podría observar cuando observe el primer individuo. Este x2 lo mismo con el segundo individuo, con el tercero. Pero todos vienen de la misma población. O sea que, ¿cuál es su valor esperado? Su valor esperado es mu, porque recuerde que mu es el valor esperado de la variable que yo estoy estudiando, ¿no? Es el valor esperado en la población. O sea que esto me va a quedar 1 sobre n multiplicado por mu más, bueno, ¿cuál es el valor esperado de la segunda? Pues también es mu más, bueno, etcétera, etcétera, hasta ahí, hasta que lo hace n veces. O sea que en últimas, esto le queda, bueno, 1 sobre n por n mu, el n se cancela con el n y le quedó mu.
El promedio, el valor esperado del promedio muestral es el promedio poblacional. Hmm. Ah, y usted me va a decir, no, pero pues valiente gracia, pues si usted mu no lo conoce, de qué me sirve eso? Eso me sirve, esto me sirve de una cosa, de una manera muy, 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 muy importante. Y es que cuando uno dice que el valor esperado del promedio muestral es mu, uno lo que está diciendo es que en promedio, cada vez que yo calcule el valor del estimador, cada vez que yo calcule el promedio muestral, estoy apuntándole a mu. Entonces, aquí hay un ejemplito muy con un dibujo que me parece muy chévere y es, imagínese que cada, cada dardo es una muestra. Cada dardo es una muestra. Obviamente, en un ejemplo, en la vida práctica real, uno no va a tener varios dardos, uno tiene un solo dardo, uno tiene una sola muestra. E imagínese que mu, o sea, el valor del parámetro es el blanco, o sea, lo que está aquí en amarillo, es sí, el blanco, a lo que uno quiere, a lo que uno le quiere dar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el valor esperado del promedio muestral me dé mu? Eso no quiere decir que cada vez que yo lance un dardo le voy a dar exactamente en el blanco. Pues porque ya sabemos que no. Es decir, cada vez que yo calcule un promedio, no me va a dar exactamente igual a mu. No, va a darme un valor cerquita a mu, pero no me va a dar exactamente mu. Si yo calculo un promedio, me va a dar, no sé, 36.18. Si calculo otro promedio, me va a dar 37.1. Si calculo otro, me va a dar 36.92. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Valores diferentes, pero cerquita al valor de mu. Eso espera uno. Entonces, en este ejemplo del blanco, básicamente, ¿qué, ¿cómo se ilustraría esto del valor esperado de x barra igual a mu? Imagínese que, bueno, aquí está mi blanco, se va a ver horrible, pero bueno, aquí está. Mm, permítame, lo dibujo aquí. Aquí está el blanco, que aquí está mi objetivo, y aquí están digamos, las zonas de tiro, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el valor esperado de x barra sea mío? Quiere decir que cada vez que yo tome una muestra, cada vez que yo tomo una muestra, no quiere decir que siempre me va a dar exactamente mío, no quiere decir que con cada muestra siempre me va a dar en el blanco, no. De hecho, es lo contrario. Lo que quiere decir es que si yo tomo una muestra y lanzo el dardo, ¡pum!, me va a caer por acá, por ejemplo. Y luego tomo otra muestra y lanzo el dardo, ¡pum!, me va a caer por aquí. Y otra muestra entonces por acá, y otra muestra por aquí, y otra muestra por acá, y otra muestra por acá, otra muestra por acá. Algunos pueden darme un poquito más cerquita. Mejor dicho, siempre estoy apuntando a mu, que es el blanco, y al ejecutar, al tomar una muestra y al hacer el lanzamiento, o sea, calcular el promedio, siempre voy a estar como alrededor de mu. De pronto en alguna ocasión voy a estar muy cerquita, de pronto en otra ocasión un poquito más lejos. Pero lo que quiere decir esto es que si yo promedio todos los lanzamientos, todos van a estar centrados alrededor de mu. Eso quiere decir eso. Entonces, imagínese el estimador como todos los posibles lanzamientos que yo haga con el dardo. En últimas, en la vida práctica, yo solamente voy a poder lanzar un dardo y puede que me dé puede que me dé esta cruz. Pero lo que estamos diciendo con esta primera propiedad es que si yo lanzara infinitos dardos, en últimas, todos esos lanzamientos van a estar centrados alrededor de mí. Eso es lo que quiere decir. Ahora, aquí tenemos varios ejemplos con varios estimadores. Eh, um, por ejemplo, claramente el estimador C
no es un estimador cuyo promedio sea el parámetro. De hecho, voy a hablar de esa definición de una vez. Vamos a decir, y vamos a usar la jerga técnica de una vez. Eso es lo mejor. Vamos a decir que sí, lo voy a escribir aquí. Sí, el valor esperado de un estimador me da el parámetro de interés, o sea, teta. Entonces, T se llama insesgado. Claro, no tiene sesgo. Se llama lo voy a escribir en mayúscula, se llama insesgado. En inglés le dicen unbiased. Un estimador insesgado, entonces este T es el estimador, o sea, para nosotros va a ser X barra mayúscula, y este teta es el parámetro. En nuestro caso, mu. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el valor esperado del estimador es teta, entonces un estimador con esa característica no tiene sesgo. Es decir, estamos diciendo que está centrado alrededor del parámetro que me interesa, que es desconocido. ¿Cómo luciría eso? Ah, si yo hiciera infinitos lanzamientos del dardo, si yo hiciera infinitos lanzamientos de tomar la muestra y calcular el estimador, en últimas, todos esos valores van a estar centrados alrededor del valor que desconozco. Aquí dice Juan, claro, Juan lo acaba de decir. Juan dice, pero ahorita no vimos que el valor esperado de X barra siempre es mío. Sí, perfecto. El valor esperado de X barra siempre es mío. No importa la población, no importa la variable, no importa cuándo, siempre es mío. El de X barra. Ahora, puede haber otro estimador, puede haber otro parámetro donde eso no se cumpla, ¿no? De hecho, ahorita les voy a mencionar uno bien importante que hemos venido usando todo el tiempo y del cual no hemos hablado. Es más, se lo voy a mencionar de una vez. Otro ejemplo. Recuerde, recuerde la varianza de la población. Mire la varianza de la población. Sigma cuadrado es la varianza de la población. Desconocida también, obvio. Listo. ¿Cuál es el estimador de sigma cuadrado? Ah, el estimador de sigma cuadrado fue lo que nosotros llamamos S cuadrado, ¿no? Recuerde que S cuadrado es 1/n-1 sumatoria de coger cada valor de la muestra menos su promedio y sumar todo eso de 1 hasta n. Entonces, este, este S cuadrado es el estimador, ese es el estimador de la varianza de la población. S cuadrado es el estimador de la varianza de la población. Entonces, aquí cambié de parámetro, ya no es mu. Mi parámetro de interés es sigma cuadrado, la varianza de la población, la variabilidad de la característica en la que estoy interesado, de la temperatura, de los ingresos, de lo que usted quiera. Hemos dicho desde la semana número 2 de clase que la varianza muestral, recuerde que esta es la varianza muestral, se calcula así. Y entonces nosotros decíamos, claro, hicimos toda una discusión de que, bueno, yo cojo cada dato, le resto el promedio, luego elevo al cuadrado, pues para volver todas las distancias positivas, luego divido entre n-1. Y entonces ahí la pregunta fue, ¿pero por qué n-1? O sea, ¿por qué tengo que dividir entre n-1 y no entre n?
sea, ¿por qué no puedo coger esas distancias al cuadrado y simplemente dividirlas entre n y ya? Y punto. La razón, ya se la puedo dar, es que cuando usted divide entre n menos 1, el valor esperado de ese cuadrado le da sigma cuadrado. Es decir, se lo pongo así. La razón por la cual toca dividir entre n menos 1 es para que el valor esperado del estimador me dé sigma cuadrado. Si uno no lo hace así, no le va a dar lo mismo. Es decir, la razón por la cual uno divide entre n menos 1 es para que se cumpla esta condición de los dardos, digamos. Cada vez que yo calcule el promedio de la muestra, esté apuntando alrededor de la varianza poblacional que desconozco. Si yo dividiera entre n, el valor esperado ya no me da sigma cuadrado solito. Ya el valor esperado de la varianza muestral no me daría sigma cuadrado. Por eso es que toca dividir entre n menos 1, para que el estimador resulte insesgado. Entonces, un estimador se llama insesgado si su valor esperado es el parámetro que me interesa. Entonces, aquí le estoy dando dos ejemplos. Si el parámetro de interés es mu, un estimador insesgado de mu es el promedio muestral. ¿Por qué? Porque su valor esperado me da mu. Si su parámetro de interés es el promedio de la población, un estimador insesgado de la varianza muestral, de la varianza poblacional, perdón, es la varianza muestral, así dividida entre n menos 1. Ah, ¿qué quiere decir que n sea insesgado? Ah, bueno, un estimador es insesgado. Recuerde que un estimador contiene dentro de sí infinitos valores, todas las posibilidades, todos los posibles valores que podría asumir el estimador. O sea, en este caso, X barra, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que sea insesgado? Que si usted promedia todos esos valores, el promedio va a ser mío. Que si cada valorcito fuera un dardo y yo lanzara todos esos infinitos dardos, todos me van a quedar alrededor de mío, del valor que desconozco. Si usted tiene ese cuadrado es un estimador. Ah, bueno, ¿cuál estimador? Imagínese todos los posibles valores que podría asumir la varianza. O sea, valores positivos, listo. Si yo calculara todos esos infinitos valores, me van a quedar todos me van a quedar alrededor del valor que desconozco, o sea, en este caso de sigma cuadrado. Eso es un estimador insesgado. Ahora, el siguiente paso, estamos hablando de mu y de x barra. Entonces alguien me dice, ah, bueno, Juan Camilo, usted ya calculó el promedio de todos esos valores. ¿Podríamos calcular la variabilidad de todos esos valores? O sea, usted ya me dijo que en promedio, si usted promediara todos los posibles valores del estimador del X barra muestral, le va a dar el valor poblacional, o sea, mu. Y lo acabamos de demostrar. Pero yo podría saber la variabilidad de todos esos valores. ¿Será que son pocos variables? ¿Será que son muy variables? Vamos a ver. Esa es la siguiente propiedad. Entonces aquí tiene que ponerle mucho cuidado a esto. ¿Cómo es lo segundo? Lo segundo es, pilas que aquí estamos hablando únicamente de mu y de sigma y de x barra, ¿no? Pilas. La varianza, se lo escribo aquí, la varianza del x barra, la variabilidad de todos esos posibles valores que puede asumir el promedio, la variabilidad del estimador x barra, siempre, siempre, siempre es sigma cuadrado sobre n. O sea, usted coge el valor poblacional de la varianza y lo divide entre n. ¿Será, ¿será eso cierto? Bueno, sí, de esto se sabe hace muchos años, el hombre descubrió esto hace demasiados años. Esto ya es muy cierto. Aquí en el caso de X barra es muy fácil hacer la demostración. De hecho, lo vamos a hacer así súper rápido para que usted vea de dónde sale.
Eh, am, cómo se observa eso? De hecho, es muy sencillo. De hecho, es el mismo, ese es el mismo truquito. Mire, la varianza de X barra, lo primero que usted tiene que hacer es reemplazar la fórmula, ¿no? Entonces, esto le quedaría varianza de... Ah, bueno, ¿quién es X barra? 1/n, sumatoria de X y. O sea, ahí reemplacé la fórmula del promedio. Y luego, bueno, cuando yo tengo una constante dentro de una varianza, recuerde que vimos la propiedad hace ya un par de semanas. ¿Qué pasa con una constante dentro de una varianza? ¿Cómo hago yo? Se saca al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y entonces le queda la varianza por dentro, le queda la varianza de la suma. Entonces le queda la varianza de x1 más x2 más, bueno, y aquí viene la parte clave. La parte clave es que la varianza de una suma es la suma de las varianzas, sí, pero siempre y cuando las variables sean independientes. O sea, que el valor que vaya a asumir una variable no influya o no esté relacionado o asociado con el valor que vaya a asumir otra variable. Y usted me va a decir, pero esto sí se cumple en este caso. Claro, porque precisamente esa es una de las características fundamentales de una muestra aleatoria. En una muestra aleatoria asumimos que las observaciones son independientes. Lo que yo observo en un individuo no va a influir en lo que yo observe en otro individuo. Eh, um, Recuerde, independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, como son independientes, bueno, esto me va a quedar, bueno, 1 al cuadrado, 1, n al cuadrado, pues n al cuadrado. Y como son independientes, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Entonces aquí está, aquí escribo, bueno, varianza de la primera variable más varianza de la segunda variable más, bueno, etcétera, 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 hasta que llego a la varianza de la última variable. Súper. Ajá. Bueno, ¿y cuál es la varianza? Entonces me queda 1/n al cuadrado. ¿Y cuál es la varianza de la primera variable? Bueno, pues todas vienen de la misma población. Todas vienen de la misma población. O sea que la varianza de la primera variable es sigma cuadrado más la varianza de la segunda variable. Pues también, porque todas vienen de la misma población. Bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya usted acabó, porque entonces esto le va a quedar 1/n al cuadrado por n sigma cuadrado. Mire que se cancela una n con otra n, entonces ahí ya le queda sigma cuadrado sobre n. Mire que la demostración es muy fácil de hacer. Entonces veamos las implicaciones. Esto tiene una implicación gigantesca. Tiene dos implicaciones importantísimas. Veámoslas. Mire, acabamos de ver que, voy a escribir aquí nuestros resultados grandes. Nuestros resultados grandes son el valor esperado del promedio me da mu. O sea, si yo promedio, si yo promedio todos esos promedios, siempre me da el promedio poblacional. Y el otro resultado que acabamos de encontrar fue que si yo calculo la variabilidad de todos esos promedios, me va a dar igual a la varianza de la población que desconozco, obvio, sobre n. Entonces usted me puede decir, pero valiente gracia, pues porque, ¿qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que si yo quiero la variabilidad de todos estos posibles valores del promedio, eso me va a dar el promedio, la varianza poblacional dividido n. Ja,
O sea que queden las mismas porque n lo conozco, sí, n lo conozco. 100, 1000, es el tamaño de la muestra. Pero sigma cuadrado no. O sea, esto no es un número que yo pueda calcular de una. Pues porque sigma cuadrado no lo tengo, no hice el censo, punto. Ah, ok, pero mire que aquí hay una implicación bien importante. La primera es que la variabilidad depende de de la varianza de la población. O sea que si usted tiene una población muy variable, pues el promedio también le va a dar muy variable. Número uno eso. Número dos, y más muy importante, póngale mucho cuidado a esto. Mire que el n está dividiendo, lo que quiere decir que si su tamaño de la muestra aumenta, ¿qué va a pasar con la variabilidad de estos promedios? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Se mantiene igual? Imagínese que usted toma muestras de tamaño 10. Ahora imagínese que toma muestras de tamaño 100. De acuerdo con esta fórmula, quiere decir que los promedios de muestras de tamaño 10 son más o menos variables que los promedios de muestras de tamaño 100. Entonces, a pesar de que yo no conozca la varianza de la población, mire que la n está dividiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido entre un número más grande? Cuando yo divido entre números más grandes, el resultado se hace más pequeño. O sea que, aquí viene la conclusión importante, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la variabilidad de los promedios disminuye, disminuye. Ah, ¿cómo así, Juan? O sea, imagínenselo con los dardos. Le voy a dibujar aquí otro blanco. Bueno, entonces, eh, aquí los dardos los estábamos lanzando con tamaños de muestra. Aquí los cálculos, los dardos, los promedios, los estábamos lanzando con tamaños de muestra 10, digamos. En cambio aquí voy a lanzar dardos con tamaños de muestra de tamaño 100. Y cuando digo lanzar dardo es calcular un promedio, ¿no? Entonces, ¿usted cree que, de acuerdo a lo que acabamos de ver, usted cree que los lanzamientos van a estar más alejados o más cerquita del promedio? ¿Usted cree que cuando yo haga los lanzamientos van a quedar más acumulados? Yo ya sé que siempre van a estar centrados alrededor de mí. O sea, lo que sí sé es que el centro va a ser mío, pero ¿me van a quedar más alejados o más cerquita? Ah, bueno, pues lo que acabamos de ver es que a medida que crece el tamaño de la muestra, pues me van a quedar más cerca. O sea que mire, me van a quedar, digamos, los lanzamientos así. Exacto, más cerca. Entonces aquí están, bueno, no se nota muy, se ve horrible, lo voy a volver a hacer. Entonces digamos, aquí hay un lanzamiento, aquí hay otro lanzamiento, aquí otro lanzamiento. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, los valores quedan más cerquita del promedio muestral, del promedio poblacional. Eso tiene una implicación gigantesca y es que la incertidumbre de su estimación es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Entre más grande sea la muestra, su incertidumbre, o sea, la variabilidad de los dardos es menor. Ahora, si usted se da cuenta, aquí en el estimador B, por ejemplo, este estimador B es un estimador insesgado, porque mire que todos los darditos, los infinitos dardos, están alrededor del blanco y tiene una muestra, un tamaño de muestra grande o pequeño. Pues aquí este B claramente es un tamaño de muestra grande. ¿Por qué? Porque todos los dardos están concentrados alrededor del valor promedio, del valor del parámetro. Este estimador D, este estimador D también tiene un tamaño de muestra grande. Este estimador D también tiene un tamaño de muestra grande, porque mire que todos los valores están concentrados, pero no es un estimador insesgado.
no es un estimador insesgado. O sea, no es un estimador cuyo valor esperado me dé el valor del parámetro. Eso es lo que hubiera pasado si yo no divido entre n menos 1, por ejemplo. Este estimador A, bueno, este estimador A es más o menos insesgado. Sí, digamos que todos los dardos apuntan como al mismo centro, pero el tamaño de muestra es bien pequeño. ¿Por qué? Porque mire que no están concentrados alrededor del blanco. O sea, como que todos en promedio, todos están alrededor del blanco, pero no están concentrados. Lo cual me lleva a la siguiente definición y es, una cosa es ser preciso y otra exacto. B es tanto preciso como exacto. O sea, la precisión hace referencia a la variabilidad y la exactitud a la puntería. Entonces, D es muy preciso, pero poco exacto, ¿no? C es ninguna de las dos, ni preciso ni exacto. En cambio, A es muy poco preciso, pero más o menos exacto. ¿Por qué? Porque en promedio, mire que me da más o menos el blanco. Estos dos ejemplos que yo tengo aquí, ambos son exactos, pues porque en promedio el valor está apuntando al valor que debería ser, pero el caso de la muestra 10 es menos preciso que el del caso de la muestra 100. Ahora, pues aquí hay un comentario que es muy obvio, pero igual lo voy a hacer. Obvio, si la varianza de x barra me da sigma cuadrado sobre n, obviamente la desviación estándar la desviación estándar de x barra me va a dar, a ver, saco la raíz, si saco la raíz, entonces me queda sigma sobre raíz de n, ¿no? Sigma sobre raíz de n. A esta cantidad, a la desviación estándar de un estimador, se le llama error estándar. El error estándar es la desviación estándar de un estimador. Esa es como la jerga. Error estándar. Entonces, en este ejemplito que nosotros teníamos de las temperaturas, nosotros dijimos, ok, tenemos ya la muestra realizada, tenemos las temperaturas de las personas de una población, ya hicimos la estimación de mu, nos dio de 36.32 grados centígrados, y la estimación, porque ya es un valor realizado, de la varianza poblacional que me dio 0.01 grados centígrados al cuadrado, muy bien, que es simplemente calcular la media y la varianza, o sea, nada nuevo. Pero entonces alguien me puede decir, usted puede calcular, usted podría calcular la variabilidad de esta estimación. Usted podría calcular como un aproximado de qué tan variable es esta estimación. Yo le voy a decir sí. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la varianza o la desviación estándar del promedio es sigma sobre raíz de n. Oh, ok. El n lo tengo. El n vale 50. Claro, aquí yo tengo 50 datos, pero sigma no lo tengo. Bueno, entonces una manera de estimar el error estándar, una manera de estimar, aquí está escrito, una manera de estimar el error estándar es, pues, fácil. Yo la varianza de la población no la tengo, pero ya tengo un estimado. O sea, el sigma cuadrado no lo tengo. El sigma cuadrado no lo tengo, pero sí tengo un estimado de sigma cuadrado. ¿Cuánto me dio el estimado de sigma cuadrado? Me dio 0.01. O sea que, mire cómo se lee, el estimado del error estándar es, pues bueno, la raíz de 0.01 sobre 50, o sea, 0.00213. Y usted, o sea, ¿qué hice? Reemplacé el sigma cuadrado por su estimado, que me dio 0.01. Y eso sería el estimado del error estándar. Eso no es el error estándar, es el estimado del error estándar.
¿Por qué? Porque estoy reemplazando el valor poblacional por su estimado. Y me dio de 0.00213. 0.00213. O sea que ese estimado es muy grande, ese estimado es un, tiene una variabilidad grande o pequeña. Ah, o sea, estaría en el caso A o en el caso B. Bueno, yo sé que el C y el D no son, ¿no? Porque recuerde que el promedio es insesgado, ¿no? El promedio siempre apunta al centro. O sea, ¿estoy en el caso A o en el caso B? Ah, estoy en el caso B. Estoy en el caso B porque me dio una variabilidad muy chiquita, 0.00213. Es una variabilidad muy pequeña. Cuando el tamaño de la muestra crece, la variabilidad de los estimados es pequeñita. Ahora, fíjese en algo muy importante. Y es que en un ejemplo práctico como el que acabamos de hacer, usted tiene un estimado del promedio. O sea, usted lanzó un dardo. Usted no tiene múltiples dardos. Usted tiene un solo dardo y ¡pum! Lo lanzó. Y al lanzar ese dardo le dio como estimado 36.32. ¿Quedó cerquita de mu? Pues la verdad, uno esperaría que sí le quede cerquita porque ya sabemos que es un estimador insesgado, pero pues yo no sé, yo no puedo calcular qué tan cerquita quedó, pues porque recuerde que mu es desconocido. Si yo conociera mu, pues se acabó. Ah, que qué tan variable es esa estimación o qué tan variables, debería decirlo mejor, qué tan variable son las estimaciones, qué tan variables son las estimaciones que produce ese estimador, qué tan variables son los lanzamientos de los dardos. Pues son muy poco variables porque mire que la variabilidad me dio de 0.00213. O sea que los dardos, si yo lanzara infinitos dardos alrededor del blanco, me quedarían muy cerquitas alrededor de ese valor promedio. Bueno, ese es uno de los conceptos más importantes de hoy. Ahora, eh, um, esta pregunta que hace Juan es muy pertinente. Juan dice, ¿por qué el sigma? Es una pregunta muy pertinente y me parece muy bien hecha. ¿Por qué el sigma que usaron ahí fue el valor del estimador? Bueno, vamos a hablar bien. ¿Por qué el sigma que usaron ahí fue el valor de la estimación, o bueno, el valor del estimador, o el valor que asume el estimador, digamos, sí? Estoy ahí con Juan. Si se supone que debe ser el poblacional. Claro, Juan ahí tiene un punto. Juan me dice, pero usted me acaba de decir que la varianza o la desviación estándar de X barra es sigma sobre raíz de n, o sea, el poblacional sobre raíz de n. Entonces, pues la única alternativa, Juan, que tenemos es, como el sigma es desconocido, lo máximo que nosotros podemos hacer en la presencia de incertidumbre es reemplazar ese valor por el estimado. Entonces, mire, uno, Juan, lo escribe así: error estándar estimado, por eso le pone un gorrito estimado, para hacer la aclaración de que no sabemos sigma, entonces lo estamos reemplazando por su estimado, pues para poder calcular algo, ¿no? Porque si no, no podría yo calcular nada. Y entonces me va a quedar S sobre raíz de n. Entonces, el estimado, el estimado del error estándar es reemplazar la sigma por la S, por el estimado, para yo poder calcular un número. Entonces, esta S que está aquí, esa S que está aquí es el estimado. Claro, me toca así porque si no, no podría yo calcular nada, porque el tamaño de la muestra siempre lo tengo, ¿no? Ahora, fíjese que yo tengo que ponerle un gorrito aquí para aclarar
que pilas, hice un cálculo estimado de lo que me daría el error estándar. ¿Por qué? Por el hecho de que reemplacé la sigma por la n, por la sigma por la s. Si usted tiene sigma, pues clávele sigma, pero como no lo tiene porque no hizo el censo, entonces pues, pero si por algún motivo uno tiene sigma, uno debería usar sigma. Eso es muy cierto. Súper. Bueno, en estos últimos minuticos que me quedan, voy a, en estos últimos minuticos que me quedan, voy a hablar de la bomba atómica de la estadística. La bomba atómica de la estadística se llama teorema del límite central. Teorema del límite central. Entonces, esto es tan importante y se usa tan frecuentemente que yo creo que esto es una de las cosas que cualquier persona que haya pasado por un curso de estadística se lo tiene que saber. Entonces, mire, yo creo que uno toma un curso de estadística para este teorema, para poder entender bien esto. Entonces, mire, usted tiene una muestra aleatoria, se la voy a decir así despacito. Usted tiene una muestra aleatoria. Usted tiene una muestra aleatoria. Entonces, ¿qué es una muestra aleatoria? Un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con una varianza, con una media y con una varianza desconocidas, lo cual se puede simbolizar así. I y D, ¿no? I y D. Bueno, repasémoslo. Una muestra aleatoria es el conjunto de variables que simbolizan lo que yo podría observar antes de ir a campo y tomar la muestra. Todas son independientes, o sea, el proceso de observación de una no influye sobre el proceso de observación de otra. Lo que yo observe en un individuo no afecta o no va a afectar en nada lo que yo observe en otro individuo. E idénticamente distribuidas, o sea que todas provienen de la misma población, de F. Es una población cualquiera, la población que usted quiera. Y la variable es la variable que usted quiera. Temperatura, peso, longitud, ingresos, resistencia, lo que sea. Y usted desconoce la varianza y usted desconoce tanto la media como la varianza. Entonces, estamos en ese escenario. Aquí hay una observación, vamos a verla. Aquí Juan Camilo dice, o sea que, si él entendió bien, él dice esto, si entendí bien, se usa la muestra y sus datos observados para estimar los datos de una población. Sí, eso es correcto. Con el promedio muestral yo estimo el promedio poblacional, con la varianza muestral yo estimo la varianza poblacional, sí. Y continúa Juan Camilo, al hacer los cálculos, así como los muestra los datos, coinciden con los de la población que desconocemos. Vamos a ver si entiendo esto. Juan Camilo, eh, claro, yo con el promedio de la muestra estimo el promedio de la población, sí, eso es cierto. Eh, Ahora, estoy en el asunto de el estimador tratarlo como una variable para ver, para cuantificar la incertidumbre relacionada con mi estimación. Claro, porque es que el estimador puede asumir infinitos valores, ¿no? Dependiendo de la muestra que me salga. Dependiendo de la muestra que me salga, a mí me va a dar un valor de X barra, ¿no? Dependiendo de la muestra que me salga, a mí me va a dar un valor de X barra. Entonces, la variabilidad de todos esos posibles valores, ya sabemos que, bueno, están centrados alrededor del valor desconocido. Todos esos posibles valores, todos esos dardos, si yo los lanzara, me van a quedar todos centrados alrededor del valor que yo desconozco.
En la vida práctica yo únicamente voy a poder hacer un lanzamiento, no varios, sino uno solo, porque solo tengo una muestra. Y la variabilidad de esa estimación, la variabilidad de las estimaciones, si se quiere decir así, o la variabilidad del estimador, es coger la varianza poblacional sobre n. Ahora, la varianza poblacional no la tengo. Entonces me toca reemplazarla por su estimado para poder hacer el cálculo de la variabilidad del estimador, porque lo desconocemos. Entonces, estoy de acuerdo en que uno utiliza los datos de la muestra para estimar los de la población, sí, y uno esperaría que los datos de la muestra se acerquen o estén cerca a los del parámetro que desconozco, siempre y cuando, obviamente, el estimador sea insesgado, por ejemplo. Y entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues los estimados van a estar más cerquita del valor que desconozco. De pronto alguno que algún dardo cae en el blanco, de pronto, pero eso jamás lo vamos a saber porque yo jamás hice, no tengo el censo. Pero bueno, volviendo a el teorema del límite central. Entonces, usted tiene su media poblacional, tiene su varianza poblacional y tiene una muestra aleatoria de una población en una característica que usted quiera. Cualquier población, cualquier característica, no importa. ¿Qué dice el teorema del límite central? El teorema del límite central dice que si el tamaño de la muestra es grande, y ahorita vamos a decir qué quiere decir grande. Grande es 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 1.000.000. Si el tamaño de muestra es grande, esta pregunta que hace Juan Camilo está bien. ¿Cómo uno hace para saber si es insesgado o sesgado? Ya vamos ahorita sobre esa pregunta. Solamente quiero terminar con el teorema del límite central. Es una buena pregunta, Juan. Si el tamaño de muestra es grande, si el tamaño de muestra es grande, los valores del estimador, los valores de X barra del promedio muestral siguen una distribución normal. Ese es el teorema del límite central. O sea, se lo resumo así súper fácil en el dibujo. Mire que usted tiene el estimador X barra. Es más, voy a hacerlo aquí, en otra hojita. Usted tiene aquí todos esos posibles valores, ¿no? Aquí está, el X barra. Y aquí están todos los posibles valores que puede asumir el X barra. Recuerde que estos son contrafácticos, ¿no? O sea que yo jamás los observé, solamente voy a poder observar uno. Solamente voy a poder lanzar un dardo. Si yo dibujara un histograma de todos estos posibles valores, si yo hiciera un histograma de todos esos posibles valores, al final me va a quedar como una curva normal, siempre y cuando, este sería X barra, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea grande. Eso se escribe así, siempre y cuando el tamaño de muestra tienda a infinito. Y lo pongo entre comillas, pues porque obviamente un tamaño de muestra no puede ser infinito, ¿no? A medida que crece el tamaño de la muestra, si usted hace un histograma de todos esos posibles valores, de todos esos dardos que nunca lanzó, que nunca observó, que simplemente se está imaginando, ese histograma le quedaría como una normal, donde el punto más alto es mu. Pues obvio, porque el punto más alto es mu, porque el valor esperado de X barra es mu. Y de una vez esto me permite a mí tocar la pregunta de Juan, ¿cómo uno hace para saber que un estimador es insesgado? Pues mire, toca hacer la demostración. Aquí hicimos la demostración de que era insesgado en la página anterior. Aquí está la demostración, Juan, de que el estimador era insesgado. Así, haciendo esa demostración es que uno se da cuenta, pues. Aquí no hicimos la demostración, por ejemplo. Aquí simplemente les estoy diciendo, mire, da insesgado. ¿Cómo se hace la demostración? Bueno, esa demostración requiere más o menos unos 10 minuticos. No es tan difícil. Ok. Y la variabilidad de esa curva
la variabilidad de esa curva, la variabilidad de esa normal, pues usted ya se la sabe, es sigma cuadrado sobre n. Entonces aquí yo, en estas imágenes, yo jugué a ser Dios. Me explico. Yo en R, obviamente en R, yo soy Dios porque yo manejo absolutamente todo lo del sistema. Yo dije, yo, Dios, voy a crear una población infinita que la estoy aquí representando con gris, con el color gris. Espero que todos lo vean. Si quiere, imagínese unos ingresos, por ejemplo. La mayoría de los ingresos está entre 0 y 4 millones y unos muy poquitos ingresos entre 8 y 10 millones, por ejemplo. Entonces yo, Dios, jugué a la creación e hice una población que es la gris y la creé de forma que el promedio de la población fuera 3 millones, o sea, 3. Aquí está. Esa línea roja que usted ve ahí es el promedio de la población. Ah, Juan Camilo, ¿y usted cómo sabía? Porque quise. Es decir, yo quise crear una población en el computador con infinitos valores, porque usted ve ahí la curva continua, sesgada a la derecha, con promedio 3. Juan Camilo, ¿y por qué 3? Porque sí. Si usted quiere 4 con 4, si quiere 5 con 5, esto funciona en cualquier caso. Y lo primero que hice fue decirle al computador, decirle a R, tome 100.000 muestras, 100.000 muestras de tamaño 3 y a cada una de esas muestras calcúlele el promedio. O sea, lancé 100.000 dardos. Obviamente para el computador eso es una cosquilla, ¿no? Porque, por ejemplo, los computadores de hoy en día pueden hacer esas 100.000 operaciones en un segundo. ¿Por qué 100.000 y no 1 millón? Lo podría haber hecho con 1 millón, solamente que en lugar de demorarse un segundo, se hubiera demorado 5 segundos el computador. Listo. Entonces, yo Dios, creé esta, esta población. Obviamente, esto es una simulación. Esto únicamente uno lo puede hacer en un programa de computador. En la vida real uno no lo puede hacer, pues porque uno en la vida real no es Dios y no tiene recursos infinitos. En el computador sí. En el computador yo en un segundo, mire, tomé 100.000 muestras y les calculé el promedio. Y luego a todas, y una vez le calculé el promedio a esas 100.000 muestras, hice el histograma. Y mire cómo me quedó. Lo estoy representando aquí con la curva azul. ¿Sí se da cuenta que es un poquito simétrico? Y alrededor del valor poblacional, alrededor de mu, que es la línea roja. Luego repetí el experimento 2 segundos más tarde, cogí la misma población, mire que la población no cambió, la población sigue siendo exactamente la misma, la población ahí está, la población gris, sesgada, con promedio 3, ahí está. Y ya en lugar de tomar muestras de tamaño 3, tomé muestras de tamaño 10. Y a cada una de esas 100.000 muestras, a cada una de esas 100.000 muestras le calculé el promedio. Y mire, hice el histograma y mire la curva azul, qué es lo que está pasando. Bueno, usted ya se da cuenta. Mire que la curva azul ya es un poco más, ya es un poco más simétrica, ya es un poco más simétrica, más concentrada más concentrada alrededor del valor poblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los lanzamientos de los dardos ya están más centraditos alrededor del valor poblacional y la variabilidad, ¿qué pasa? Es mucho menor, ¿no? Porque mire que la curva es más apuntada. Juan Camilo, ¿uno cómo sabe que la curva tiene que darle más apuntada? Pues porque mire que cuando yo divido entre n, la variabilidad disminuye. Y cuando la variabilidad disminuye, pues la curva resulta ser más apuntada. Y luego repetí lo mismo, pero entonces ahora mire, lo hice con 20. Tomé 100.000 muestras de tamaño 20
y a cada una de esas muestras le calculé el promedio y, y luego hice el histograma. Ah, uy, ahora sí mire que la curva es casi que normal, ¿no? Es perfectamente casi que perfectamente simétrica, solamente con 20, con una muestra de tamaño 20. Y mire que concentradito alrededor del valor poblacional. Y lo repetí para 40. Uf, ya con 40 ya usted ve el efecto, ¿no? Ya se podrá imaginar qué pasa si lo hago con 80. La curva me queda perfectamente simétrica y además de hacerlo perfectamente simétrica, me queda alrededor del promedio. O sea, el teorema del límite central lo que le dice a usted es que cuando n está creciendo, la curva se vuelve más simétrica. Punto. Juan Camilo, ¿y eso de mu y del sigma cuadrado sobre n? No, eso siempre se cumple. O sea, eso es independiente del tamaño de la muestra. O sea, eso de que eh, esto, o sea, el teorema del límite central lo que le dice a usted es que el promedio tiene distribución normal cuando el tamaño de muestra es grande. Este mu, que es el valor esperado, eso se cumple sin importar el tamaño de la muestra. Y este de la variabilidad, que es sigma cuadrado sobre n, eso también se cumple sin importar el tamaño de la muestra. Eso sí es independiente. Lo que dice el teorema del límite central es que no importa si usted hace esto hace 100 años o hoy o dentro de 100, no importa si es una temperatura, un ingreso o un peso o lo que sea, no importa cuál población sea, si usted empieza a graficar los promedios, esta es el gráfico, el histograma, la distribución de los promedios se llama así, distribución muestral. Si usted grafica el histograma, o sea, si usted hace la distribución muestral de los promedios, le va a dar normal a medida que crece el tamaño de la muestra. Ahora, la pregunta es, Juan Camilo, ¿y cuando el tamaño de muestra es grande? Pues bueno, usted ya se dio cuenta que, por ejemplo, en este caso, con esta población, 20 ya era suficiente como para tener una simetría aceptable. Es más, 10, bueno, ya con 10 la simetría es bastante aceptable. Entonces, todo depende de la población, todo depende del tamaño de la muestra, obviamente. Eh, en los libros usualmente le dicen a uno que 30 ya es un valor que uno puede considerar como grande. 30 ya es un valor que uno dice, ah, bueno, eso ya es un valor suficientemente grande. Ahora, hago este comentario que va a ser un poco chistoso, pero es así. En la vida práctica, en la vida práctica, aquí hay un par de preguntas, ya las voy a leer. En la vida práctica, ¿la población, la curva gris, se conoce? No. En la vida práctica, ¿el valor rojo, el valor del promedio poblacional, se conoce? No. En la vida práctica, ¿la curva azul, el histograma, se conoce? No. En la vida práctica, usted únicamente tiene un dardo. Esta curva normal nace de lanzar infinitos dardos, ¿no? Y graficar el histograma relacionado con esos infinitos lanzamientos del promedio. En la vida práctica, usted tiene un solo valorcito, pum, este digamos, me dio aquí, me cayó aquí el dardo, aquí me cayó el dardo. ¿Conozco la curva? No. ¿Conozco mu? No. Entonces, Juan Camilo, ¿por qué es necesario todo esto del teorema del límite central? La próxima clase nos vamos a dar cuenta que con el teorema del límite central, eh, ah, un polaco de apellido Niemann en Berkeley, en California, en los 60, no, en los 40 más o menos, se ideó una forma para decir, ah, como esto es normal, entonces, bueno, y ya con eso uno calcula el margen de error, pero lo vamos a ver la próxima clase. Aquí hay un par de preguntas. Santiago pregunta si hay una tasa con respecto a la población. Usualmente la tasa de convergencia a la distribución normal depende de n. Y para no irme en los detalles técnicos, voy a decir que entre más grande sea n, obvio, la distribución se vuelve más y más y más y más normal. La tasa de convergencia, de hecho, se escribe
bueno, no me voy a ir a los aspectos técnicos, se escribe O grande de 1 sobre raíz de n, pero de alguna forma lo importante es que las personas se den cuenta que el n está dividiendo la variabilidad. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la curva se vuelve más y más y más apuntada. Eh, am, pero sí, sí hay una tasa de convergencia. Eh, pero aquí dice, uff, aquí Juan hace un comentario que se ve bueno. Pero no siempre se cuenta con n muy grandes, dice Juan. Digamos que la población total son, bueno, creo que aquí Juan se refiere a la muestra. La muestra total son 20 mediciones, en un caso hipotético. Eh, entonces, ya, claro, ya entendí el comentario de Juan. Juan me dice, ojo, ojo, pero a veces los tamaños de muestra no son grandes. A veces los tamaños de muestra no son grandes como para decir, supongamos que no, ya sea por presupuesto, ya sea por tiempo, ya a veces, sea por la razón que sea, a veces los tamaños de muestra no son mayores que 30, no son ni siquiera 20, pueden ser 10, pueden ser 5. Y la respuesta es sí, Juan, eso es un gran punto. Vamos a aprender, vamos a aprender a lidiar con esos casos de muestras pequeñas. En un par de semanas, esperaría yo la próxima semana, vamos a aprender, no, sí, la próxima semana con seguridad, vamos a aprender qué hace uno cuando trabaja con muestras pequeñas. Y recientemente, bueno, recientemente no, hace 20 años más o menos, 20, 30 años, cuando los computadores empezaron como a surgir, eh, hubo una persona en Stanford de apellido Efron, es una de las personas más duras en estadística, eh, que pensó en esto que está pensando Juan y se ideó una técnica que se llama Bootstrap para poder de alguna manera asimilar o poder replicar lo que sucede con el teorema del límite central cuando los tamaños de muestra no sean tan grandes. Que esa técnica Bootstrap puede servir en tamaños de muestra grandes, claro, también sirve. Pero lo que digo es que esa preocupación de los tamaños de muestra no es rara, es una muy buena observación, de hecho, es una muy buena observación. ¿Qué hago cuando los tamaños de muestra no son grandes? Por ahora estamos en ese escenario. Por ahora estamos en un escenario de un tamaño de muestra grande. Después vamos a ver qué hacemos cuando no. Bueno, bien, me gustan estos comentarios, los de la convergencia, los de las tasas y eso, porque eso quiere decir que están entendiendo. Chévere. Último ejemplo de la clase y con esto termino hoy. Vamos a hacer un ejemplito simplemente para aprender a manipular el teorema del límite central, o sea, como aplicarlo. Entonces, en este caso tenemos una característica que es el peso, entonces su variable de interés, o sea, su X es el peso en kilogramos, esa es su característica de interés, esa es su variable de estudio, peso en kilogramos, puede ser lo que usted quiera, eso es simplemente un ejemplito de aplicación para que usted tenga como la idea de cómo utilizar el teorema del límite central en un caso probabilístico. Y mire, aquí le están diciendo, mire, en toda la ciudad, para toda la población, la media es 80 kilogramos y la desviación estándar es 4. O sea, le están diciendo, mu es 80 y sigma es 4 para toda la población. O sea, alguien se tomó el trabajo de hacer el censo y para toda la población se sabe mu y se sabe sigma. Eso es un caso un poco raro, es un poco de pronto lo que hace el DANE cada cierto tiempo cuando toma un censo de toda la población. Entonces, se sabe que la característica tiene promedio mu y desviación estándar 4. Obvio, si usted se sabe la desviación estándar, obvio, la varianza es 16, ¿no? Es decir, la varianza es 16, claramente. Es decir, a usted le están dando el valor esperado de la variable y le están dando la varianza de la variable.
la varianza de la población. Eso es raro verlo, eso es raro tenerlo, porque para eso usted necesita un censo, desviación estándar. Listo. Entonces tenemos los datos, básicamente tenemos un caso donde sabemos todo lo de la población. Sabemos todo lo de la población. Muy bien, entonces aquí el objetivo entonces, pues si yo ya conozco toda la población, pues ya no tengo necesidad de hacer inferencia, pues porque ya conozco mu, ya conozco sigma, ya conozco todo. Vamos a hacer un cálculo de una probabilidad, o sea, vamos a hacer un proceso deductivo, no inductivo, deductivo. Entonces, calcular la probabilidad de, al tomar una muestra de 100 personas, bueno, ¿qué pasaría si yo tomara una muestra de 100 personas que no la voy a tomar? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? Calcule la probabilidad de, al tomar una muestra de 100 personas, la media de esa muestra sea superior a 79.5. O sea, si usted tomara una muestra de 100, calcule la probabilidad de que el promedio de la muestra, esa variable sea superior a 79.5, 79.5, perdón. Entonces, ¿la muestra la voy a tomar? No, yo no voy a ir a la población a tomar ninguna muestra. ¿Por qué? Pues porque ya sé mu y ya sé sigma. Entonces, ¿para qué? Entonces, lo que estamos diciendo es, si yo tomara una muestra hipotéticamente de 100 individuos de esa población, ¿qué pasaría con el promedio? ¿Cómo me daría? Bueno, entonces, aquí, el peso, la población. ¿Sabemos la distribución de la población? O sea, ¿el peso tiene distribución normal? Ni idea. ¿Es sesgada la población? Ni idea. ¿Es simétrica? Ni idea. Muy seguramente es simétrica, pero pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el promedio es mu y la varianza es 16. El promedio es 80 y la varianza es 16. Bueno, como el tamaño de muestra es grande, aplicando el teorema del límite central, sabemos que el X barra va a tener distribución normal. Pilas, el teorema del límite central le habla del promedio, no de la población, del promedio, no de la población. O sea, el hecho de que la muestra sea grande no implica nada sobre la población, sobre el promedio. Bueno. ¿Y cuál es la media? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media de ese promedio? La media de ese promedio es el mismo mu, o sea, es 80. ¿Y cuál es la varianza del promedio? La varianza de ese promedio es, pues ya lo sabemos, sigma cuadrado sobre n, o sea, 16 sobre 100. Obvio, si la varianza es eso, pues la desviación estándar, o sea, el error estándar, la desviación estándar. Mire que aquí no me toca ponerle estimado ni nada, pues porque yo sé cuál es sigma, o sea, aquí yo no tuve que hacer nada. Me da 4 sobre 10. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula esta probabilidad? Pues esta probabilidad es muy fácil. Eso sí ya es como los ejercicios de la normal de siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, gráficamente, ¿qué tiene que hacer usted? Gráficamente, usted ve una normal aquí, donde el punto más alto es 80, donde el punto más alto es 80, se tiene que ubicar en 79.5 y calcular toda el área que hay. Bueno, aquí usted puede hacerlo como quiera, pero usted tiene que calcular el área que hay después, ¿no? Esa es la pregunta, calcular toda el área que hay después. Pues si usted quiere puede calcular el área que hay antes y se lo resta 100% y ya, es como usted prefiera. O puede, o puede calcular, permítame un segundo, o puede calcular toda el área que hay aquí antes, puede calcular toda esta área y se la resta 100%. Es lo mismo. Si usted conoce la una, conoce la otra, ¿no? Listo.
Bueno, hacer esa cuenta en R es muy fácil, pues es una integral, es una, es una cuenta muy fácil de hacer. De hecho, hagámosla aquí supremamente rápido. Pero, bueno, no le ponga cuidado a esto. Esto es ahí. Ah, pero no. Uf, ¿y ahora qué pasó? Permítame un segundo, yo aquí organizo esto. Creo que se me fue la mano con el zoom. A ver, permítame un segundo. Aquí ya esto está mejor. Ajá, perfecto. Listo, listo. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? ¿Cómo hago yo para calcular esa curva que está aquí en verde? Bueno, pues como hemos hecho antes en los ejercicios de probabilidad, ¿no? Como hemos hecho en los ejercicios de probabilidad normal. Usted puede coger, ¿cómo es una curva de la normal? Bueno, P-norm, ¿no? P-norm, P-norm de, ¿cuál es el valor en el que está ubicado? El valor en el que estoy ubicado es 79.5. ¿Cuál es la media? La media es 80. ¿Y cuál es la desviación estándar? No la varianza, la desviación estándar. Pues 4/10, ¿no? Vamos a ver cuánto me da eso. Eso me da 10.5%. Pero pilas, eso es lo de aquí atrás, ¿no? 10.5%. O sea que lo, básicamente lo de adelante la pregunta es, me da 89.5%. O sea, es muy probable que si yo tomara una muestra de 100, el valor del promedio me dé superior a 79.5. Ok, ahora, eh, si usted quiere, hubiera podido hacer uno menos eso, ahí le da el 89.5, perdón. O otra manera sería, esta me gusta también, aquí hay un argumento que se llama lower tail. Si usted pone lower tail igual a false, le saca la cola de adelante, no la cola inferior, lower significa la inferior, sino la de adelante. Entonces, mire, le da el 89. Obvio, por defecto, el valor es true, ¿no? Si usted pone lower tail igual a true, le da el 10% de atrás. Honestamente, lo que yo hubiera hecho para hacer lo mismo, de la misma, o sea, la misma cosa, lo que yo hubiera hecho sería hacerlo estandarizando. Estandarizando, recuerde que el X barra se transforma en Z y lo único que tiene que hacer usted es estandarizar el valor. Juan Camilo pregunta que por qué 4/10. Es 4/10 porque es la raíz de la varianza, ¿no? La desviación estándar, el error estándar. Recuerda que aquí en R, este SD significa Standard Deviation, ¿no? Desviación estándar. Entonces, estandarizando, ¿cómo lo haría yo? Pues estandarizando, la verdad a mí me parece mucho más fácil. Estandarizando, por ejemplo, es más, mire cómo yo lo escribiría muy fácil. Yo escribiría pnorm de, ah, perdón, lo volveré a escribir. Yo escribiría pnorm de, yo estandarizaría. Entonces yo escribiría 79.5 menos el promedio, o sea, menos 80, dividido la desviación estándar, o sea, 4/10. Como estandaricé, entonces ya la media es 0, la varianza es 1, entonces ya casi que terminé, ¿no? Mire, 10.5. Bueno, que si usted quiere hacerlo por el complemento de una, ahí está, 89.5. O que si usted quiere puede coger aquí y ponerle lower tail igual a true, perdón, igual a false también, ¿no? Es lo mismo, 89.5. O sea, creo que aquí en el script está así con false, sí. Y está hecho de las dos maneras, estandarizando y sin estandarizar. O sea que es muy probable que si yo tomara una muestra de tamaño 100, su promedio me dé mayor que 79.5.
Entonces, mire que ahí yo no estoy haciendo ningún proceso de inferencia, yo no estoy estimando nada. Pues, ¿por qué? Porque mu yo ya lo sabía, sigma cuadrado yo ya lo sabía. Esto es un promedio de, esto es un ejemplo deductivo, de calcular una probabilidad. ¿Qué pasaría con la muestra sí? ¿Qué pasaría con la muestra sí? Ahí yo no estoy estimando nada. ¿Y por qué hicimos este ejemplo? Pues porque queríamos aprender a utilizar el teorema del límite central. ¿Que por qué pude utilizar el teorema del límite central? Porque el tamaño de la muestra es grande. Listo. Eh, Eso concluye nuestra clase de hoy. Hoy vimos cómo trabajar con X barra. Ojo, todo lo que vimos hoy es para X barra, ¿no? Para el promedio muestral. Hablamos también del insesgamiento y hablamos también de unas ideas muy generales, pero digamos que esto del teorema del límite central aplica únicamente para X barra. Bueno, la próxima clase entonces vamos a aprender a empezar con base en lo que vimos hoy, a calcular los márgenes de error. La próxima clase ya arrancamos a calcular los márgenes de error eh, para saber cómo reportar cómo reportar una estimación, o sea, cómo calcular, cómo cuantificar la incertidumbre relacionada con una estimación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.